Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a la casa de Dios. Le damos gracias nuevamente a nuestro gran Dios por permitirnos reunirnos aquí en su casa, aprender de Él. Y aquí nos mantenemos estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y hoy comenzaremos un capítulo nuevo que se titula De los juramentos y los votos lícitos. Y hablan los autores de la Confesión de Fe, como hemos estudiado varias veces, cómo cada capítulo viene trayendo un sincronismo, un capítulo siempre viene muy ligado al próximo. Y como vimos la semana pasada que terminamos de estudiar el capítulo 22 acerca de la adoración religiosa y del día de reposo, bueno, los autores de la Confesión de Fe tocaron este punto en su orden. Están viendo que el capítulo 23 acerca de los juramentos y los votos lícitos. Y aquí vamos a estar viendo que es que los juramentos y votos lícitos también es parte de la adoración. Vimos en el capítulo pasado cómo lo importante de la adoración y vimos que a la luz de esa naturaleza demuestra que hay un Dios omnipotente, un Dios que tiene señorío y soberanía y por el cual debe ser alabado. Vimos que no se debe alabar a más nadie que no sea Dios, ni aun a ángeles, ni principados. Vimos cómo también, como parte de la oración, que en ninguna parte de la oración religiosa está atada, sino más bien es aceptable, pero no solamente como la oración como tipo de adoración, no está ligado a lugar específico, no es porque por el lugar donde nos encontremos está más aceptable la alabanza o la adoración, y vimos cómo que no tiene sentido de que nosotros le paguemos el pasaje a nuestro pastor para que nos bautice allá en el río Jordán, porque ahí fue donde se bautizó Jesús. No tiene nada que ver eso. Es simplemente ubicar el contexto de a quién nosotros estamos adorando y a quién va dirigida específicamente la adoración. Vimos la importancia del día de reposo en la clase pasada a través de nuestro hermano pastor. Y hoy entonces, hermano, entraremos en los juramentos y los votos lícitos. Bueno, dice la Confesión Bautista de Fe, en su primer párrafo, dice que un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa. Y por eso fue que le hice ese recordatorio de los capítulos que hemos visto anteriormente. Dice, en el cual la persona que jura en verdad, en juicio y en justicia, invoca a Dios solemnemente para que sea testigo de aquello por lo que jura, para que lo juzgue conforme a la verdad o la falsedad del juramento. Mis hermanos, aquí quedan dos confesiones. El que no tenga pueda ¿alguien más necesita? ¿Todo bien? Bueno, ahí repetimos, estamos estudiando el capítulo número 23 de los juramentos y los votos lícitos. Bueno, me imagino que van a tener muchas preguntas y vamos a estar debatiendo. No tengan pena de preguntar. Y aquí es para eso. Por favor, no se queden con dudas. Dice, una de las preguntas que pudiéramos comenzar no es que, ¿qué es precisamente un juramento? Y precisamente la definición de un juramento lo responde aquí en la pregunta. Quiero que busquemos Hebreos capítulo 6, versículo
16. La propia definición de juramento responde la pregunta, pero aquí en el texto que vamos a estar citando, Hebreos capítulo 6, versículo 16, aquí nos aclara bastante acerca del propósito del juramento. Dice así su palabra: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, lo que podemos ver entonces es que un juramento es una confirmación de un pacto entre hombres, garantizando el cumplimiento de lo acordado. Y quiero que noten, hermanos, cómo hay una estrecha relación entre juramento y pacto. Quiero que noten eso, y es precisamente lo que muchos de nosotros hacemos cuando nosotros juramos. Una vez que nosotros juramos por alguien, y ese alguien nos servirá de testigo de que ese cumplimiento o ese acuerdo se lleve a cabo a totalidad. Entonces, veremos que es una promesa a la que se le interpone un juramento, y ese es precisamente lo que es un pacto. Por eso los autores de la confesión de fe nos arrojan más claridad de lo que es un juramento y sus características. Y propiamente en el primer párrafo vemos que un juramento es parte de... ¿Qué dice el primer párrafo? Y esa es una de las características por la cual nosotros vamos a ir analizando lo que es un juramento. Y es precisamente que un juramento es parte de la adoración religiosa. En Éxodo capítulo 20, versículo 7, y quien lo encuentre y quiera leerlo, por favor. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y eso es precisamente una de las cosas que debemos hacer antes de entrar en un juramento. Nosotros no debemos tomar el nombre de Dios como. ¿Y qué significa eso? No debemos tomar el nombre de Dios a la ligera, por gusto, simplemente. Y hay que tener mucho cuidado. A veces la gente, cuando estamos hablando de algo, ay Dios mío, y no sé qué más, mucho cuidado aún a esa pronunciación, porque lo estás tomando como un cliché y no precisamente te estás dirigiendo formalmente al Dios correcto. Simplemente lo estás usando como un modo de expresión popular, y Dios no es para encerrarlo en una expresión de ese tipo. Entonces, esto nos lleva primeramente a entender de que un juramento es precisamente todo aquello que se hace en nombre de ¿quién? De Dios. Y me he adelantado un poquitico, vamos a ir hablando un poco más al respecto a eso. Volvemos a leer el primer párrafo, y dice los autores de la confesión de fe que un juramento lícito, y es importante esto, un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa. Y esto como que nos lleva a otra pregunta. ¿Podemos hacer o caer en juramentos ilícitos? Pues fíjense que sí. Y ese es precisamente lo que se llama perjurio. Y es aquello cuando nosotros juramos por algo que sabemos que no es cierto. Y ahí está el tipo de, estamos en un juicio y tú ves a aquellas personas que jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y ponen la mano en una Biblia y lo juro, y al final arrancan diciendo cualquier cantidad de mentiras. Eso es perjurio. Pero claro, estamos hablando de personas que no temen a Dios. Ahora, nosotros conociendo el contexto de nuestro juramento, si es que vamos a hacer alguno en algún momento,
nosotros tenemos que tener esas dos primeras características. Una, que es parte de la adoración a Dios. Y segundo, que debe ser lícito. Debe estar completamente válido por lo que nosotros vamos a jurar. La segunda característica de un juramento es que debe ser hecho únicamente en el nombre de Dios. Y los autores de la confesión de fe hablan que no solamente es un juramento lícito que es parte de la oración, sino en el cual la persona jura en verdad, en juicio y en justicia, invoca a Dios solamente para que sea testigo de aquello por lo que jura. Y esto es importante, mis hermanos, porque precisamente cuando nosotros entramos en juramento, nosotros estamos no solamente poniendo a Dios de testigo de la veracidad de nuestras palabras o del hecho que queremos cumplir, sino que ese juramento acarrea una veracidad de parte de Dios. ¿Y qué te estoy queriendo decir con esto? En otras palabras, acarrea juicio. Nosotros vamos a ser juzgados por cada palabra que nosotros digamos en juramento, porque Dios es el que estamos poniendo en nuestro juramento para que sea el testigo de nuestras palabras. Cuando nosotros vemos esto, nos debe llevar entonces a tomar mucho cuidado acerca de lo que nosotros juramos. Y es precisamente las palabras del Señor Jesús en Mateos 5, 33 al 37. Y dice su palabra: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no podés hacer blanco o negro un solo de tus cabellos, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque más de esto de mal procede. Y por eso mismo los autores de la confesión de fe hablan en la segunda mitad de este párrafo, y es que dice que en la cual la persona que jura en verdad y en juicio y en justicia invoca a Dios solemnemente, y esto es una palabra importante, invoca a Dios solemnemente para que sea testigo de aquel por lo que jura y para que lo juzgue conforme a la verdad o la falsedad del juramento. Lo que encontramos en este pasaje, hermanos, es precisamente que el Señor nos advierte del compromiso que estamos adquiriendo por medio de ese juramento. Ahora, ¿y por qué entonces tenemos que jurar o confirmar juramento? Bueno, quiero leerles el comentario de la confesión de fe de Westminster acerca de este tema, y ellos dicen lo siguiente: más allá de todo eso, la palabra del hombre debería ser verdadera y debe cumplirse aún sin juramento. Si los hombres fueran sinceros y simplemente hablaran verdad, no sentirían la necesidad de juramentar a cada rato. Los juramentos han entrado en uso porque los hombres son mentirosos. Sin embargo, es un grave error suponer que una mentira no sea malvada porque no se juramentó. Aún así, los judíos llegaron más allá de esto, declarando que el perjurio no estaba mal salvo que se haya juramentado de cierta forma. Ahora observen, Cristo no dijo que todo lo que fuera más fuerte que sí, sí, es pecaminoso. Solo dijo que procedía del mal, en cuanto se había hecho necesario por la prevalente falta a la verdad.
En la plenitud del reino de Dios, por venir, no habrá juramento, porque todos dirán la verdad en toda su pureza. Y aquí los autores de la confesión de Westminster, ellos citan Apocalipsis 21, versículo 8 y versículo 27. Si alguien lo puede leer. Apocalipsis 21, 8 y después que alguien lea el versículo 27. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Exacto. ¿Qué es lo que está hablando la confesión? ¿Por qué es que nosotros tenemos entonces la necesidad de entrar en juramento? Porque nuestras palabras no son veraces. Y muchas veces por eso es que los autores de la confesión de fe de Westminster hacen este comentario. Si el hombre realmente, y me refiero raza humana, no tuviera la necesidad de jurar porque sus palabras son sinceras. Pero tristemente juramos ¿por qué? Por la falta de sinceridad de nuestras palabras. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, Él evitaba jurar. Él de hecho decía, de cierto te digo. Y Él no entraba en la juramentación de Dios porque para Él sus palabras eran suficientes. Y ahora eso es lo mismo que el mismo Señor Jesús que nos está queriendo decir en estas parábolas. Si es posible, no juréis. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, porque es el estrado de los pies, ni aún por tu cabeza. ¿Por qué? Porque primeramente todas esas cosas son cosas creadas, son cosas inanimadas. Pero aún tu cabeza, tú no tienes dominio sobre ella porque tú no puedes hacer blanco o negro uno de tus cabellos. Entonces, lo que te lleva es no a que no jures, sino a que tengas la conciencia bien atada por quién tú debes jurar. Y eso es únicamente por quién, por el nombre de Dios. Ahora, cuando hacemos eso, sí, hermano, puede hablar porque así. Exactamente, y es precisamente lo que el Señor Jesús les está diciendo. Sigue diciendo el comentario de la confesión de fe de Westminster. Dice, mientras tanto, en el mundo pecaminoso en que actualmente vivimos, la mentira sigue siendo tan común que es posible que en ciertos momentos, especialmente solemnes, requieran el juramento. Mi hermano, el Señor no nos está prohibiendo que juremos, sino que no tengamos que recurrir a juramentos para confirmar la veracidad de nuestras palabras. Sino, lo que el Señor Jesús está queriendo decir es que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. O sea, cuando tú des tu palabra, mi hermano, cúmplela. Cúmplela. Y yo recuerdo personas que llevan muchos más años en este país, decía que una cosa tan sencilla como en las gasolineras, en esos momentos, hace unos 40 o 50 años atrás posiblemente, tú no necesitabas pagar primero para suministrarle gasolina a tu vehículo. Tú simplemente ibas a la gasolinera, cogías la pistola, llenabas tu tanque e ibas adentro y pagabas. Ellos confiaban en el carácter honesto del habitante norteamericano. Pero empezaron a llegar ciertas y determinadas personas que se creyeron más listos que los demás y empezar a echar gasolina, poner la pistola donde iba y arrancar a irse. Ellos empezaron ¿a qué? A faltar a su honestidad. Y hoy en día ha llegado ¿a qué?
a que si no pagas, no vas a llenar tu tanque de gasolina. Es en ese punto hemos llegado. Incluso hasta los fast food. Exactamente. O sea, entonces, ya hoy en día, si lo pudiéramos parafrasear, es como si cuando tú llegaras delante de la bomba de gasolina, la bomba de gasolina te dijera, yo te juro que te voy a echar la gasolina, pero si no me pagas. Hasta que tú no me pagues, yo no te voy a llenar el tanque de gasolina. Hermano, cumplamos nuestras promesas. Porque nosotros no estamos jurando delante de un tanque de gasolina. Estamos jurando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos jurando delante del que no admite una mentira. Y tal es así que el mismo Señor Jesús le pidió en oración que se pasara esa copa. Pero el Señor Jesús cumplió su promesa diciéndole, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue tal la prueba que le fue mandado un ángel para que lo fortaleciera. O sea, cuando nosotros vemos la obra de Cristo, el cumplimiento de la promesa hecha antes de la fundación del mundo, eso fue una gran prueba que Dios pasó. Dice que era tanto el sufrimiento que sus gotas de sudor eran como ¿qué? Como grandes gotas de sangre. Dios estaba sufriendo en gran manera por no quebrar la ley, la promesa, la confianza que se tenían entre el Padre y el Hijo. No fue una prueba fácil. Dios en un momento, el Hijo de Dios en un momento experimentó el dolor más grande que pudo haber experimentado un ser humano. Pero aún más el dolor más grande no fue haber sentido los clavos crucificándolo, haberlo sido clavado y expuesto delante de toda una sociedad mentirosa, sino que por un momento él tuvo que experimentar la lejanía de su Dios. La lejanía de Dios. En esa cruz Dios tuvo que decir, Padre, Padre, ¿por qué me clavaron en esta cruz? ¿Por qué me duelen tanto los clavos? No, ¿qué fue lo que dijo? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es el precio de cumplir una juramentación delante de Dios. Por eso Cristo dice, tengan cuidado lo que juren. Dice en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y a Él seguirás y por su nombre jurarás. El juramento supone la existencia de una autoridad superior a lo cual uno se remite en el momento de jurar, poniéndola como testigo garante del cumplimiento. Dios dijo a Israel, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Quiero que lean, que busquemos en Jeremías capítulo 4, versículo 1 y 2. Y es por eso que le estoy diciendo que el jurar no es que sea pecaminoso, pero cuando juremos debemos ser conscientes de a quién estamos poniendo de testigo sobre ese juramento. Dice Jeremías capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Alguien lo tiene, hermano? Sí. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y juraréis, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Y fíjate cómo debe ser la juramentación. Dice, si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, dice, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Sé verdadero. Estate pendiente al juicio que acarrea un prejuicio. Y en justicia, Dios no va a dar inocente al culpable.
Entonces dice, hay un premio que Dios regala por su obediencia. Y dice, entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán. Es que nosotros experimentamos su palabra, que nosotros experimentemos entender su mensaje, que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. Esa es una bendición que fue fruto de ese juramento cumplido del Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo, completado, consumado en la cruz de Calvario. Gracias a ese juramento que fue cumplido por Cristo derramando su sangre, hoy nosotros ¿qué? Vivimos con esta gloria, vivimos con esta bendición de Dios. Somos una nación bendita en Él. En el caso de la promesa de Abraham, Dios, para enfatizar que ellas eran ciertísimas, tuvo que jurar ¿por quién? Por Él mismo, para darle la completa tranquilidad y confianza de que ese pacto se iba a cumplir. Por eso cuando estudiamos, recuerden los pactos, vimos cómo Dios, para entrar en pacto, Él no era un pacto bilateral, sino dijimos que es un pacto ¿cómo? Unilateral. Era Dios mismo jurando, Dios mismo exponiéndose por el cumplimiento de ese pacto. Y recuerdan que era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Dice que se partía un animal y que todos los testigos de ese juramento, dice, debían pasar por en medio de ese animal muerto, simbolizando de que así como era partido ese animal, iba a ser partido aquel que infringiera ese pacto. Pero resulta ser que en ese pacto con Abraham, ¿quién fue quien pasó por encima del animal? Solo y únicamente Dios, para darle la seguridad de que en Él no hay fallo. Él es el que cumplió la promesa. Por eso es que ninguno de nosotros podía haber muerto por sus pecados y salir ileso. Tuvo que venir el Santo Hijo de Dios, cumpliendo la ley a cabalidad y siendo Él el que muriera por nuestros pecados. El Dios hecho hombre, muriendo por los pecadores. Génesis capítulo 22, versículos 16 a 17, habla precisamente de este relato cuando Jehová le recuerda este pacto a Abraham y dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ven, hermano, el fruto que trae el cumplimiento de una promesa. Hoy, gracias a ese cumplimiento, todos nosotros como simiente estamos benditos en Él. Amén. Dice Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14. Si algún hermano lo tiene, por favor, que lo lea. Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14. Bueno, yo lo leo. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Y por qué leo? Dice, bueno, este es el mismo texto. No, es que este texto está en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué razón lo leo? Para que veas que las palabras que Dios prometió en el antiguo pacto no fueron abolidas. Fue una continuidad, una continuación de esa promesa cumplida por Cristo y dada a nosotros. Y esto nos lleva, hermanos, al segundo párrafo. Y quiero hacer una pausa y vamos a recapitular lo que hemos visto hasta aquí. Hemos visto primeramente que un juramento debe ser ¿qué? Lícito, y es una parte de ¿qué?
¿Y eso qué significa? Hermanos, que cuando nosotros vamos a entrar en juramento, nosotros estamos también adorando a Dios. Nosotros no podemos adorar con mentes vacías. Nosotros no podemos adorar simplemente viniendo y sentarnos en un banco, cantar 3, 4 alabanzas. No, nuestro entendimiento debe estar involucrado en la alabanza. Por eso el Señor dice, Él busca adoradores que lo adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y dice, y porque tales adoradores, Dios ¿qué? Busca. Él busca que le adoren. Podemos tener una iglesia de 100,000 personas, pero solamente los que tengan un corazón con un espíritu, con entendimiento y verdad, son los que Dios le gusta que le adoren. Ahora, solamente se debe adorar a Dios de una manera solemnemente. Y la palabra solemnemente está hablando de que es un encuentro alegre, pero con devoción incluida. Nosotros nos alegraremos en Dios, pero de una manera entendiendo nuestra diferencia. Él es Padre, Él es Dios, nosotros simplemente somos criaturas suyas. Dios no es nuestro pana, no es nuestro socio, no es nuestro hermano. Él es Dios y nosotros su creación. Y no solamente a la hora de jurar, no solamente a la hora de adorar, a la hora de convivir, a la hora de brindarle nuestro mejor tiempo. Por eso es duro, suena grotesco que en nuestra boca o nuestra mente se albergue la frase de no tengo tiempo para Dios. Yo me acuerdo en una reunión que se hacía anualmente allá en Miami, que venían varios pastores reformados. La iglesia se llama Emmanuel Baptist Church. Se reunía, era una sola vez al año. Y yo recuerdo una vez el pastor Joe Vicky, él predicando sobre eso, y se le podía notar la cara de airado, de asombro, cuando él decía, y de verdad que tú no adoras a Dios porque tú no tienes tiempo. Cuando tu corazón late, tú respiras, tú vives, tú pestañeas, tú comes, tú vives, porque yo te mantengo y tú no tienes tiempo para mí. Mira, esa palabra él la dijo en inglés. Yo creo que ese fue el último. En ese momento yo no hablaba mucho inglés. Pero eso sí lo entendí. Eso sí lo entendí. Y yo dije como esos americanos, wow, Señor, perdóname. ¿Cómo que yo no tengo tiempo para ti? Wow. Y esa es la realidad, mis hermanos. Nosotros al Dios que nos dio la vida, al Dios que nos santificó, que nos glorificó, que nos justificó, solamente podemos dedicarle los últimos 10 minutos soñolientos del final del día. Yo creo que debemos llamarnos a contar. Dice el segundo párrafo, dice, solo por el nombre de Dios es que los hombres deben jurar. El nombre debe usarse en ellos con todo santo temor y reverencia. Por tanto, jurar vana o precipitadamente por ese nombre glorioso y temible, o siquiera jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser aborrecido. Bueno, en este párrafo, hermanos, notemos primeramente la santidad del juramento y la conveniencia del juramento. Y es la primera parte que nos habla la confesión de fe de este segundo párrafo. Dice, solo por el nombre de Dios es que los hombres deben jurar. Y este nombre debe usarse en ellos con todo santo temor y reverencia. Dice Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento,
sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es una gran responsabilidad, hermano, cuando yo digo te lo juro por el nombre de Dios. Es una gran responsabilidad. Y ahí donde está incluido esa santidad y esa solemnidad que nosotros debemos tener ante este acto. Pero fíjense cómo en ambos textos, tanto el texto de Cristo como el de Santiago, prácticamente nos están diciendo, mira, si es posible, no jures. Ponle hincapié, ponle veracidad a tus palabras, ponle oído, ponle mente, para que no tengas que incurrir en este juramento, porque trae que juicio y justicia. Dice la segunda parte de ese párrafo, sin embargo, en asuntos de peso e importancia para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión, un juramento está justificado por la palabra de Dios, así que debe presentarse un juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. Y nuevamente vemos Hebreos capítulo 6, en el versículo 16, y dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y es precisamente eso. ¿Por qué llegamos de nuevamente a la juramentación? Cuando nuestras palabras no alcanzan la veracidad necesaria para cumplir un pacto. Y es precisamente que tenemos que ir a juramentar por uno mayor que nosotros. ¿Y para qué? Dice, para que en el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Algún hermano que me busque también 2 de Corintios capítulo 1 versículo 23? O sea, Pablo, por medio de este juramento, ponía a Dios como testigo de su verdad. Él dijo que él ponía a Dios como testigo para no ser indulgente con vosotros. Y aunque parezca un texto que a lo mejor no trae mucho, bueno, es porque él no ha pasado por Corintio, no, pero el hecho de poner a Dios como testigo, dice, bueno, de verdad que él no ha pasado por alto este asunto. La conveniencia de un juramento es que tu palabra cobra veracidad cuando pones a Dios por testigo. Pero también te pone dentro de un cerco. Pero también le pone ligadura a tu alma por medio de tus palabras. Y es que el que hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Vamos a buscar Números capítulo 30, versículo 2. Alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Y vieron la frase que usa? Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación. Mi hermano, es tu alma la que tú ligas. Estás poniendo en juego tu veracidad. O sea, la frase de lo que está queriendo decir es que en esa situación estás poniendo ¿qué? Tu vida. No tu salvación, estás poniendo tu vida en ese juramento. Y dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de tu boca. Mis amados hermanos, lo que podemos ver en este momento es que en estos asuntos debemos meditar bien a la hora de hacer un juramento. Ahora, ahí está el tema de los juramentos los juramentos lícitos, que de hecho deberían poner un juramento para establecimiento. Y es lo que está diciendo
los autores de la confesión de fe en el segundo párrafo. Dice, sin embargo, en asuntos de peso e importancia para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Así que debe presentarse un juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. Quiero que busquemos Nehemías capítulo 13, versículo 25. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y le hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. O sea, en el contexto que está hablando aquí, estamos viendo que Nehemías tenía una ordenanza dada por Dios para que el pueblo no se mezclara con las mujeres de este otro pueblo. Pero ellos insistían, pero su obstinación iba a llevar ¿a qué? A que se quebrantara esa ordenanza que Dios precisamente le había dado a Nehemías. Y aquí vemos, no vemos un carácter muy cristiano de parte de Nehemías, porque dice que reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. O sea, y dice, y ellos no juraron voluntariamente, dice que ¿qué? Que los hice jurar. O juras o juras. Y es precisamente, hermano, de hecho, lo que nosotros debemos tener, y es reiterativo lo que estoy diciendo, pero dice que en la multitud, en la repetición es la madre de la enseñanza. Hermano, tengas en cuenta, cuando tú y yo tengamos que dar nuestra palabra, y aún más cuando cada uno de nosotros tenga que poner a Dios como testigo para validar la veracidad de nuestras palabras. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Si tienen algún comentario, pregunta. Sí. Es prácticamente lo mismo. Es que de hecho la palabra pacto significa, dice que es una promesa a la que se le interpone un juramento. Y si podemos ver con Noé, Dios le prometió a Noé que no iba a destruir más la tierra por agua y le dejó ¿qué? Una señal. Y esa señal, el arco iris, es precisamente para cuando Noé o empezara a llover nuevamente, Noé mirara nuevamente la señal en el cielo y decía, Señor, tú eres fiel. Ese arcoíris no es solamente una decoración bonita, y mucho menos ahora lo que han cogido los perversos de este mundo, el arcoíris. No, ese arcoíris significa que Dios no va a destruir más la tierra por agua. Ese arcoíris significa que Dios es veraz, que Dios sigue siendo rey, que Dios reina y que Dios no va a destruir más la tierra por agua. Dios está cumpliendo su promesa. Sí, hermana. Al contexto terrenal, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí. Es como hacer un contrato con un notario y poner la firma. La firma sería como el juramento, o sea, como tu sello de que lo que tú estás haciendo ahí es real. Exacto. Tú lo estás certificando. Es lo que está exactamente. O sea, ese arcoíris es la certificación de que Dios no va a destruir más la tierra. Y aún más, esa señal significa que Dios aún tiene misericordia, no solamente de sus hijos, sino aún de sus enemigos. Sí, hermano. Comentó que un juramento también es parte de la adoración religiosa, ¿verdad? Un juramento lícito. Sí. A Dios es Sí. parte de la adoración. ¿Y cuando se hace un juramento a un hombre?
No, de hecho no se debe jurar por nada que no sea por una persona superior. A Dios, o sea, a Dios. Exacto, pero ni aún ni a los ángeles. O sea, simplemente, por eso era tanta la llamada de atención de Cristo, diciendo, si es posible, ni jures. Pero si lo vas a hacer, dice que no sea ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por tu cabeza, sino júralo por quién, por Dios. Hay 3 negaciones antes de una confirmación. El Señor te dice, no jures por el cielo, no jures por la tierra, no jures por tu cabeza. Es mejor que no jures, sino que ¿qué? Que tu sí sea sí. Cuando tú digas que lo vas a hacer, promételo, pero cúmplelo. Y es por eso que nosotros debemos medir lo que prometemos. Porque tristemente también están, y esto es un poco como que sarcástico, y a veces lo ves en las películas norteamericanas, el tipo en un campo de batalla abierto, el corazón para afuera, el tipo soltando sangre, el ojo para afuera, y el otro dice, yo te prometo que vamos a salir de esta. Y dentro de unos meses nos vamos a estar riendo. Mi hermano, sea consciente, ese hombre está más muerto que vivo. O sea, sé consciente de la cosa. Entonces, uno tiene que tener conciencia de que, no, yo te prometo que yo, mejor ni jures. Mismo Santiago dice, no, porque nosotros, por aquellas personas que dicen, nosotros iremos y negociaremos y ganaremos. Cuando tú no sabes qué es lo que va a pasar en el próximo minuto de tu vida. Tú tienes que decir cómo, dice Santiago, si Dios quiere. Y ahí es donde está la adoración. Cuando tú pones a Dios en tu cabeza, dices, no, esto es si es la voluntad de Dios. Y aun cuando oremos, Señor, yo te lo pido en tu nombre. Pero si tú quieres, si es tu voluntad, no si es la mía, es si tú quieres. Porque todo es de Él, por Él y para Él. La pregunta, hermana, como que quería saber cómo tú adoras a Dios, si le tienes que hacer un juramento a alguien, cómo tú muestras la adoración a Dios si le tuvieras que hacer un juramento a alguien. No, yo lo que había entendido es que un juramento a Dios es válido. Sí. Y estamos adorando. Sí. Pero cuando entre hombres hacemos un juramento, ya Dios no es adorado. No, pero hasta cierto punto estás poniendo tu palabra como testimonio. Y si eres un hombre o una mujer de Dios, ¿qué es lo primero que va a hacer si ese pacto es quebrantado? Y eso que es cristiano. O sea, hasta cierto punto el nombre de Dios está enrolado en eso. Pero si hago un juramento con una persona, ¿verdad? Ajá. Si un juramento, Dios es glorificado. Claro. Hermano, recuerde que nosotros ¿qué somos? Imagen de Dios. Sea lo que nosotros enseñemos, sea lo que nosotros hagamos, sea lo que digamos, está el nombre de Dios incluido en nosotros por ser imagen de Dios. O sea, nosotros siempre vamos a tener a Dios en nuestro pensar, en nuestro actuar. Por eso el mismo apóstol le decía, todo lo que hagas, y obviando los juramentos, dice, todo lo que hagas, sea de bebida o en comida, dice, hágalo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Arnaldo, hay un pasaje en la Escritura, en Hechos 5, donde vemos los comienzos de la iglesia. Había una iglesia que vendía todo lo que tenía, lo compartían, y hay dos personajes, Ananías con Zafira. Y puede ser que eso haya sido un juramento que haya hecho. De hecho lo hicieron. Y lo quebrantaron. Y vemos que lo quebrantaron con mentira. Y fueron muertos irremisiblemente. O sea, fue inmediatamente el Señor tomó juicio sobre su juramento, sobre lo que hicieron. Exactamente. Y eso fue un escarmiento para la iglesia, porque dicen en los textos más anteriores, dice, y la iglesia temió. Entonces, vemos que un juramento sí es lícito hacerlo, sí, pero cuidado a la hora de hacerlo. Exacto. Entonces, exacto. Buen punto ese. Porque precisamente ese es uno de los pecados que se tomó también como pecado de muerte. Porque de hecho, mira, Pedro decía, ¿por qué
pecaste contra quién? contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo. Pero dice mintiendo. Mintiendo. O sea, Sí, hermano. Yo hablaba con el pastor hace unas semanas atrás, porque uno de los requisitos para ser miembro era leer este libro. Y yo le dije que no estaba de acuerdo con la explicación del capítulo 23 de este libro. Yo ahí lo entiendo, en Mateo 24 dice, no juren en ninguna manera. Porque dice, en los antiguos se les ha dicho, al Señor cumplirás tus juramentos. Yo les digo, no juren en ninguna manera, y ahí continúa ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, sino que aprendamos a hablar siempre verdad entre nosotros. Exacto. No, y es lo que he dicho hasta ahora. No juren en ninguna manera. Ajá. Sí, pero ok. Sí, Por no la jures, tierra, pero no antes de jures. eso dice, antes ni por el cielo ni la tierra, dice en ninguna manera. Sí, pero, ok, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tenemos que poner nosotros juramento? Por la falsedad de nuestras palabras o por la inclinación a falsear en nuestras palabras. Ahora, por eso, ¿por qué en un matrimonio, qué cosa es eso? Un pacto. ¿Y qué tú haces en el pacto? Jurar. O sea, hay un juramento y ¿delante de quién tú estás jurando? No es el pastor el que te está casando, es Dios. Entonces, tú en ese momento, ¿qué estás haciendo? Un juramento basado en un pacto con tu esposa delante de Dios. Si tú quiebras ese pacto, dice la palabra de Dios, dice, eres maldito, tú estás quebrando algo que Dios puso. Que mi punto ahí mío, si no podemos jurar por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, pero sí por el nombre de Dios, ahí siento como que hay una contradicción porque siento que es más grande, más importante la tierra, el cielo. No, que el mismo oye, nombre de lo que Dios. pasa es que tenemos que ponernos en el contexto del judío. Para el judío, hablarle el templo, eso era lo más, el privilegio más grande, que tuvieran el templo de Dios en Israel. Para el judío decir que ellos eran descendientes de Abraham, eso era aún más grande. De hecho, con eso fue lo mismo que le dijeron a Cristo. Nosotros, dice, descendientes de Abraham somos. O sea, ¿quién tú eres? Y entonces el mismo Cristo le tuvo que decir, no, ustedes no son descendientes de Abraham. O sea, yo soy más que Abraham. Dice, antes que Abraham fuera, dice, yo soy. O sea, ellos lo que, en el contexto que mismo Cristo le está aclarando a los judíos, es que no es el templo, no es el cielo. Y recuerda que ellos vienen de un contexto también en el cual venía con demasiada idolatría. Recuerda que ellos venían con el imperio romano, que era muy idólatra. Después de eso venían los griegos, que tenían dioses hasta por gusto. Entonces, con ese contexto es que le dice, mira, si tú vas a jurar, no jures ni por el cielo ni por la tierra, pon el nombre de Dios en punta. Ahora, ¿por qué? Y es como hemos enseñado en la clase, ¿por qué es que tenemos que llegar al juramento? Por la falta de veracidad de nuestras palabras. Lo mejor es que no tengas que, no jures, cumple. Si dices sí, es sí. Si dices no, es no. Pero por eso, y el mismo en Hebreos capítulo 6 dice, ¿por qué es que juramos por uno mayor que nosotros? Para confirmación de ese juramento. Sí, yo hablé con el pastor de ese tema y creo que no estoy convencido de que podemos jurar por el nombre del Señor. Por eso le pregunté al pastor si eso impide que yo sea miembro y me dijo que no. No, Porque claro, yo tengo bien claro cuando dice, ok. ninguna manera ni, o sea, ninguna manera ni, y ahí continúa con el cielo. No, pero el mismo Señor en el Antiguo Testamento les estaba diciendo a ellos, dice, pero si tú te alejas de toda esta idolatría, y dice, y jurares por el nombre de Dios, habría que ver en el contexto que está ese texto, pero lo mejor para nosotros, para no acarrear condenación, es que no entres en juramento. Ahora, si tú lo quieres hacer, es una cosa muy particular tuya, un compromiso muy particular tuyo con Dios, no la iglesia con Dios. Y cuando hablamos de adoración, es una adoración personal. Si tú quieres entrar en voto, los votos son lícitos. Tú quieres abstenerte de cierta actividad para dedicarte solo a Dios y tú haces un voto con Dios, esa es una responsabilidad tuya con Dios. No quiere decir que iglesia, bautista, reformada, tiempo con Dios, vamos a entrar. De hecho, nosotros estamos en pacto con Dios, un pacto de gracia. Pero ¿quién es el que lo cumplió? Cristo, no nosotros. Cristo dice, esto es un pacto unilateral que tenemos con Dios, es la iglesia con Dios. Pero nosotros simplemente somos ¿qué?
beneficiarios de ese pacto que Cristo cumplió. No, Cristo no está contando con nosotros para cumplir el pacto. Gracias a Dios. Gloria a Dios por eso. Es Él quien lo cumplió. De hecho, Israel hizo pacto con Dios. Sí. Dice Hebreo, ellos fueron los que transgredieron el pacto. Por eso tuvo que Dios después de decir, y yo haré un pacto con vosotros en que cambiaré sus corazones y nunca más se alejarán de mí. Porque Dice, pondré mi espíritu ¿qué en pasa? ellos, dice, y le cambiaré su corazón. Israel incumplió su pacto y de hecho no entró. Porque Israel 40 años en el desierto. Años en el desierto, ninguno entró en la tierra prometida. Pero sí se puede hacer porque, por ejemplo, en Deuteronomios 6:13, mira lo que dice Dios a Israel, le dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. O sea, es lícito hacer los juramentos. Es lícito, es lícito. Ahora, Cristo lo que dijo, miren, no lo tomen a la ligera. No lo tomen a la ligera. ¿Entiendes? Como Israel, porque Israel transgredió esos juramentos. Exactamente. De hecho, y volvemos de nuevo a lo mismo. ¿Qué hicimos cada uno de nosotros delante del altar con nuestras esposas? Eso es un juramento. Es un pacto. Es un juramento. Un pacto. Es un juramento. Exactamente. Sí. No. Bueno, tú lo puedes jurar, pero tú no puedes jurarte, oye, yo te juro que lo voy a cumplir. ¿Qué tú tienes que hacer? Mi hermano, yo te juro por Dios que lo que te dije es verdad. No, no es obligado. Ahora, pero a lo mejor tú no me crees. ¿Y qué tengo que hacer yo entonces? Forzarme, atar mi alma. De hecho, la palabra juramento significa cercar. Y eso es lo que usaban los judíos para delimitar. O sea, ellos lo mal usaron. Pero la palabra jurar, juramentar, es ponerte un cerco alrededor de ti. O sea, tú estás atándote, tú estás encarcelándote a ese juramento, a tus palabras. Hay un proverbio que dice, porque fuiste apresado con los dichos de tu boca. Es lo mismo. Sí, sobrino, tranquilo, que yo la semana que viene te voy a llevar al parque. Ya, dame decirle eso para que él... Cuidado. O sea, no tomes en vano eso. Tú le prometiste a alguien que tú lo ibas a hacer. Y si algo tiene buena memoria son los niños. Tío, tú recuerdas que la semana que viene tú ya te enlazaste. En Cuba hay un dicho, la gente cuando jura te dice, yo te juro por mi madre. No, te lo juro por mi madre, te lo juro por mis hijos, pero no, y ahí lo vemos en la palabra de Dios. Mira, no jures por nada de eso. Si tu juramento lo vas a hacer válido, es una cosa primeramente, un tipo de adoración personal, tuya con Dios, y no jures por nada más que no sea por quién, por Dios. Lo mejor es aprender a hablar siempre verdad, porque Pablo mismo dice, hablen siempre verdad, ustedes no se mientan. Exactamente. Palabras sean sí, no. Y de hecho, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Dice, lo que es más de esto, de mal procede. ¿Y por qué procede del mal? Porque tú tienes que estar forzándote, encarcelando tu alma a un juramento para que tus palabras sean ¿qué? Gracias. Creídas. Entonces, lo mejor es que un creyente, sobre todo para creyentes, lo mejor es que un creyente diga, mi hermano, yo te voy a cumplir. No que te prometo que no, mi hermano, yo te voy a cumplir. Voy a trabajar en base a eso. Te voy a ayudar. O mi hermano, mira, no te puedo y que tú no sea no. No me digas no y después veo que sí. Mi hermano, ¿en qué quedamos? ¿Entiendes? Sí sea como una promesa, y no sea igual que válido como una promesa. Exacto. Ya, ¿cómo son? Sí, hermano. Yo quería agregar algo de que cuando el Señor estaba hablando acerca de la oración modelo que está enseñando a los discípulos a orar, Él habla de que no debemos tomar su nombre en vano. Exacto. Entonces el juramento está ligado a eso. Si tú usas el juramento y lo usas mal y no cumples con lo que debes de hacer, estás usando el nombre de Dios en vano, que es una cosa muy seria. Entonces, lo que dice el pasaje, y yo entiendo al hermano lo que está hablando, precisamente es que si uno dice, no, porque tú puedes jurar por esto, puedes jurar por aquello, ten cuidado, nosotros tenemos una naturaleza muy caída. Y eso no lo podemos obviar. Tenemos un pecado original dentro de nosotros que aunque quisiéramos cumplir algo, por X motivo no lo vamos a hacer. A menos que realmente tú pongas, entonces, lo que tú pongas el interés
Sí, o sea, pero que lo tome realmente en... Pero lo que quiero decir es que el pasaje termina diciendo que tú sí seas sí, que tú no seas no. Ya, exacto. Es lo que debemos entender como cristianos, Exacto. que hablemos con la verdad, pero que no usemos el nombre de Dios en vano, porque muchos de aquí hemos jurado por algo y no lo hemos cumplido. Exacto. Y es causa de nuestra naturaleza. Entonces, por eso el Señor lo está especificando. Mira, no lo hagas por esto, no lo hagas porque estás usando el nombre de Dios en vano. Exacto. Entonces, como creyentes, creo yo, ¿no? En lo personal, es que uno debe de tener mucho cuidado con eso. Oh, sí, Por absolutamente. lo menos yo, en lo personal, no lo haría, pero sí entiendo que uno tiene que tener mucho cuidado, porque si juras por algo, o le juras a alguien que le vas a cumplir algo y no lo haces, estás usando el nombre de Dios en vano. Y es parte de la oración. El Señor le está enseñando a los discípulos, mira, oremos de esta manera, no uses el nombre de Dios en vano, porque no es bueno. Exacto. No es bueno. Y entonces esa parte de la oración está ligada, entiendo, ¿no? al parte del jurar, porque al no cumplir un juramento, usas automáticamente el nombre de Dios en vano. Exacto, exacto. No, coincido perfectamente contigo, hermano. Lo mejor es, el mismo Señor dice, mejor no jurar, pero si juras, si tú pones, hazlo en el nombre de Dios. Y si pones el nombre de Dios, cúmplelo. Cúmplelo. Israel fue parte de... Israel quebró su pacto con Dios y ¿qué sucedió? Juicio. Dime, hermana. No, la otra cara de la moneda es que por mucho que se jure, la persona que está escuchando, si quiere creerlo, cree, si no, obvia el juramento, dice, sí, tú estás jurando, pero yo no te creo. Sí, pero esa es la parte del que oye, pero la persona que hace el juramento es el que tiene que entender esas tres cosas. Es alabanza a Dios, tú estás alabando el nombre, tú estás poniendo el nombre de Dios en juego. Tú estás acarreando juicio por la promesa que tú estás haciendo, el juramento. Y Dios va a hacer justicia, porque tú estás poniendo a Dios, ¿por qué? Por árbitro, por juez sobre cada una de tus palabras. Ahora, teniendo ese contexto del juramento, es mejor que no jurar. Es mejor no jurar. Pero como dice los autores de la confesión de fe, a menos que sea una situación que solemnemente importante que tengas que jurar. ¿Cómo? En matrimonio. O sea, matrimonio es un juramento, es un pacto, sí. Un juicio. Y un juicio. Cuando tú dices, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y te descubren ese prejurio, ¿qué está pasando? Tú vas preso. Es como los presidentes. Tú vas preso. En este país le hacen poner la mano en la Biblia diciendo, yo juro que voy a cumplir. Lo que pasa es que ellos ni se imaginan lo que ellos están haciendo cuando juran delante de Dios toda esa falsedad y falacia que dicen. Hermano, en el texto mismo de Mateo 5 que usted estaba citando ahorita, en el verso 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjuréis, o sea, no perjuréis. O sea, no perjurías, sí, Sino que cumplirás al Señor tus promesas. O sea, la palabra perjurio es eso. No jures por algo que tú sabes que es falso o que tú sabes que tú no vas a cumplir. O sea, no jures por eso. Eso es perjurio. Bueno, mis hermanos, Pero sí, hemos terminado. Pero por eso los autores de la confesión de fe, eso es una cosa muy personal entre tú y Dios. Es lícito. Lo que pasa que es como dice, toma en cuenta, si lo estás prometiendo delante de Dios, cúmplelo. en su nombre. Porque estás poniendo su nombre. Cúmplelo. Pero aún ni diciéndolo, aunque no lo digamos, cuando no hacemos algo, aún es con ese pensamiento siempre que estás delante de Dios, que Dios Exacto. está viendo tú, dice que no está, cuando estamos orando, no está todavía la palabra que vamos a decir en nuestra boca y ya Dios lo sabe. Exacto. Ese es el Por eso lo mejor es que tu sí sea sí y tu no, no. Amén. Bueno, mis hermanos, le pasamos el púlpito entonces al hermano para que predique ya. Ok, hermano. Muy provechoso lo tuyo. Bueno, estamos despedidos, podemos tomar el cafecito.